examinación del presupuesto para el 2018 y en particular este sector que es el más afecto a mi corazón en el sentido de que es donde hemos concentrado nuestra gestión. Tengo que decir inicialmente, y algo parecido, digamos, le escuché decir al concejal Flores ahorita, que seguimos teniendo similitudes, concejal Flores, en algunas cosas. Seguimos teniendo similitudes en algunas cosas. Y ahorita que hable de lo del Fondo de Vigilancia, le voy a comentar que hace una semana salí en varios medios de comunicación anunciando el tema de que se prorrogó el plazo de la liquidación, pero ahorita me adelantaré a eso con una serie de preguntas. Yo creo que la Secretaría de Seguridad, señora Secretaria de Hacienda, señor Secretario de Seguridad, no es la mejor en ejecución ni es la más mala. Está hoy en un punto medio, está de 26 de 44. Tiene una ejecución de alrededor del 64%. Y pues si bien está dentro de la media, pues creo que hay espacio para mejorar, señor Secretario de Seguridad. Hay que revisar por qué esa ejecución hoy no está, por ejemplo, como veíamos en entidades como Integración Social, en más del 90%, Secretaría de Gobierno en más del 90%. Yo creo que esta es una entidad que además por la urgencia de sus inversiones y la importancia estratégica de sus inversiones, deberíamos, ojalá, poder estar un poco más alto en la ejecución de la entidad. Y ahorita pasaré a Bomberos, que también tiene una ejecución mucho más por debajo que la que tiene la Secretaría de Seguridad. Y en ese sentido, primera pregunta, señor Secretario de Seguridad, y es una pregunta general, y es ¿cuál es la política de austeridad de la Secretaría de Seguridad? Esa pregunta se la hemos hecho a todos los sectores. La Secretaría de Hacienda sabe que le tengo una pregunta general sobre cuál es la política de austeridad del distrito, pero en particular con la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, yo quisiera hacer esa pregunta, o sea, ¿cuál es la política de austeridad de la Secretaría de Seguridad? Yo veo aquí, por ejemplo, un incremento del 43.7% con respecto al año anterior, pasando de 399 millones a 488 millones de pesos en gastos de computadores. ¿Eso es necesario? ¿A qué se debe? ¿Por qué estamos haciendo este incremento? Impresos y publicaciones, un incremento del 404% con respecto al año anterior, pasando de 132 millones a 665 millones de pesos. Asumiría que eso tiene que ver con el Código de Policía y con los taloneros para los policías, pero me gustaría que me contestaran eso por escrito. Aquí no entiendo muy bien esto a qué se refiere, pero en salud ocupacional presenta un incremento del 680%, pasando de 100 millones en el 2017 a 500 millones en 2018. Quisiera tener claridad por qué ese incremento. Y en esa política de austeridad que el Centro Democrático tiene muy adentro de su plataforma política y de sus pilares, también me entra una pregunta, y es si la Secretaría de Seguridad tiene 733 cargos de planta, ¿se necesitan 600 contratos de prestación de servicio? Esos 600 contratos de prestación de servicio varían entre 1.600.000 pesos hasta contratos de 16 millones de pesos. Eso le está costando a la ciudad 2.831 millones de pesos mensuales, lo que equivale a 33.000 millones de pesos al año. Entonces mi pregunta nuevamente, dentro de la política de austeridad, ¿a qué se debe ese incremento en la planta? En las OPS de la entidad. Nosotros habíamos hablado aquí cuando se creó la Secretaría de Seguridad de que no iba a generar impacto fiscal. Fue una de las cosas que se hablaron, me acuerdo porque yo fui autor y fui ponente de ese proyecto. Y hoy pues veo un poco con preocupación que tenga tanto. Nadie está diciendo que no se necesiten, quiero dejar claridad, quiero que me expliquen por qué se necesitan tanto. Y veo un incremento en un rubro de sentencias judiciales que se incrementó en un 520%, pasando de 80.557 millones, o sea, se incrementa ahí también un 520%. Quisiera también entender por qué ese incremento. Lo mismo, gastos de funcionamiento de la entidad tienen un incremento de 8.841 millones de pesos.
pasando de 65.000 millones en el 2017 a 74.000 millones de pesos en 2018. ¿A qué se debe ese incremento? En materia de inversión hay un incremento significativo, en gran medida por el cupo de endeudamiento que aprobamos acá, que son unos recursos que van con destinación específica para el comando de la metropolitana. Pero sí sería bueno, señor secretario, que en la respuesta que nos dé escrita nos deje claro en qué se van a gastar esos casi 160.000 millones de pesos adicionales en inversión para tenerlo certificado, aunque tengo que decir que usted ya de manera privada me ha hecho una explicación de eso, quisiera tenerlo de manera escrita. ¿Qué va a pasar con el Centro de Comando y Control, secretario? Y secretaria de Hacienda, esa se la hago a los dos. Aquí teníamos unos rubros que venían de la venta de la ETB para hacer la construcción y la adecuación final del Centro de Comando y Control. Hoy ya no está. ¿Cómo vamos a hacer? Se quedó Bogotá sin Centro de Comando y Control. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? ¿Qué ha pensado la administración para suplir esa fuente? Eso en materia de Secretaría de Seguridad, señor secretario. Yo aparte pues sé que se han hecho unas inversiones muy importantes, ha avanzado mucho en el tema de compra de cámaras, de que estén operando, de que estén integradas, al mismo tiempo compra de indumentaria y equipos para fortalecer a nuestros organismos de seguridad. Al Cuerpo Oficial de Bomberos veo con preocupación la entidad 35 de 44 en ejecución. ¿Qué pasa, director? Ahí tenemos que mejorar. Pero aparte de eso veo que en esta entidad hay un incremento del 10% en funcionamiento y una reducción del 3% en inversión. ¿A qué se debe entonces, señor director, señora secretaria de Hacienda, que a una entidad como Bomberos, que tiene en el plan de desarrollo unas metas muy importantes, como la construcción de 3 estaciones, la construcción de la Academia de Bomberos, y yo veo aquí una reducción del 3% en la inversión, pero un incremento del 10% en funcionamiento? Entonces, señor director, lo mismo. ¿Cuál es la política de austeridad de la entidad? ¿A qué se debe ese incremento? Fondo de vigilancia. Yo aquí, como lo dijo ahorita el concejal Flores, la verdad estoy un poco sorprendido, espero tener una explicación por parte de ustedes. Esta es una entidad que por acuerdo, concejal Bastidas, por acuerdo de la ciudad, quedó establecido que tenía que ser liquidada en un año. Y además, una de las grandes razones para crear la Secretaría de Seguridad era el desprestigio que tenía el Fondo de Vigilancia y Seguridad por los casos sonados de corrupción. Y una de las banderas de esta administración era la liquidación del Fondo de Vigilancia. Y veo con sorpresa en el decreto 409 de 2016, donde se prorroga por 15 meses la liquidación de la entidad. Ahora, eso al parecer está dentro de las capacidades legales que tiene la administración. Estuve mirando y legalmente lo pueden hacer. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué arrancamos con un año? ¿Hubo falta de planeación? ¿Hubo falta de previsión? ¿Por qué hoy tenemos que irnos 15 meses más para liquidar esa entidad? Pero más allá de esa preocupación, concejal Flores, de que nos estemos yendo 15 meses más para liquidar una entidad que todos creemos debe ser liquidada, lo que me preocupa es un incremento del 202%, ojo a eso, un incremento del 202% en los gastos de funcionamiento de una entidad en liquidación. Yo la verdad no lo entiendo. Y espero que me lo pueda explicar, señora directora del Fondo de Vigilancia, en liquidación. Es que es una entidad en liquidación. Y pasamos de 3.200 millones de pesos, concejal Bastidas, 3.200 millones de pesos de presupuesto de funcionamiento en el 2017 a 9.754 millones de pesos en 2018 en gastos de funcionamiento para una entidad que está siendo liquidada. Ahora, peor aún, con sorpresa veo, concejal Flores, que no solamente, o sea, veo ese incremento aquí y después lo comienza uno a desglosar y entonces ve que la prima de Navidad
la prima de Navidad incrementan un 759% en esta entidad, pasando de 6.260, o sea, con un incremento de 53 millones de pesos. Yo no entiendo eso. Honorarios en la entidad tienen un aumento de 234%, pasando de 1.758 millones de pesos a 5.884 millones. 77 millones de pesos más en gastos de computador. ¿Por qué se está realizando compra de equipos de cómputo en una entidad que está siendo liquidada? Entonces, aquí sinceramente yo creo que eso requiere una respuesta muy clara por parte de la administración, por parte del Fondo de Vigilancia. Primero, y se lo hago con pregunta puntual, ¿qué pasó con la planeación de esta entidad? Segundo, pensaría uno en lógica, concejal Flores, en lógica, que si el Consejo les dio un año para liquidarlo, el año de más alto gasto en funcionamiento, ¿cierto? Y en donde se tendría que haber de pronto contratado un personal adicional para hacer la liquidación en ese primer año. Lo que no tiene sentido es que en el primer año sea menor y en el segundo año de la liquidación se incremente. Entonces aquí pasó algo, o hubo falta de planeación, o hubo falta de previsión, o hubo negligencia, pero no tiene ningún sentido que una entidad que ya debía estar liquidada hoy le esté pidiendo a este consejo más recursos para que sea liquidada. A mí sinceramente, doctor Ballén, usted que es una persona jurídicamente muy responsable, usted recordará que aquí nosotros dijimos y nos opusimos a dar recursos para Maloca para pagar deuda. Yo creo que es un mal mensaje de la ciudad darle casi 6.000 millones de pesos más a una entidad que el día de hoy debía ya estar liquidada. Eso es un mal mensaje. O por lo menos tendrá que tener una justificación muy clara por parte de la administración, la cual espero tener por escrito. En ese sentido, presidente, aquí he hecho algunas preguntas que espero tengan una respuesta pronta. Haré una intervención más fuerte el día del debate, siendo que ese es el sector que siento yo hoy la ciudadanía es el que más reclama. Que tengo que reconocer ha tenido unos adelantos muy importantes en materia de seguridad. La gran mayoría de indicadores, señor secretario, han tenido una mejoría y en ese sentido lo felicito a usted y felicito a la Policía Metropolitana de Bogotá. Ahí hay una preocupación con el tema de indicadores en materia de hurto a personas y hurto a celular. Las estadísticas que nosotros tenemos son que hurto a celular ha incrementado en un 85%, hurto a personas en un 41%. Entiendo que ahí hay un problema en la medición de lo que está haciendo la Fiscalía y lo que está haciendo la DIJÍN y que tienen un problema con las tablas de medición. Yo espero que algún día o acá venga la Fiscalía a poner la cara y decir por qué está incrementando eso, o alguien nos diga por qué esas cifras no compaginan con la realidad, pero eso es lo que hoy estamos viendo. Pero por el otro lado sí felicitarlo porque hay una importante reducción. Y obviamente, secretario, una pregunta es, ¿qué ha pensado usted, secretario? Hemos tenido conversaciones para el tema de los sindicados. Ahí hay unos recursos importantes para poder mejorar los sindicados. Hemos hablado inclusive de algo en Campo Verde donde habíamos hablado de hacer el Centro Integrado de Justicia. Ahora entiendo que hay una mejor opción que además ha apoyado a los concejales Acosta y Germán García con la picota misma, con el IMPEC, para hacer el centro ahí de sindicados que ayudaría a descongestionar todas las juris y todas las estaciones de la ciudad. ¿Cómo va eso? ¿Cómo sería? ¿Qué costo tendría? Y por el otro lado, ¿cómo avanzamos en el proyecto para mejorar las condiciones de los hombres del ejército en Bogotá en materia de la Brigada 13 y ahora ese batallón de fuerzas especiales urbanas número 5 que fue activado en la ciudad, que tendrá que tener una sede, y usted sabe que ahí hay una contrapartida importante por parte del Ejército Nacional? Entonces, en ese sentido, secretario, le dejo esas inquietudes, sobre todo frente al tema de la austeridad de la entidad. Yo creo que esta administración tiene que dar ejemplo en materia de austeridad y eficiencia. Si se necesitan, perfecto, hay que hacerlo, pero hay que justificar esa necesidad de una manera muy clara. Muchas gracias, presidente.